Hola amigos, ¿qué hay? Les traigo un resultado sorprendente que les dará mucho en qué pensar. Sin pérdida de generalidad, tenemos las siguientes fórmulas ya demostradas. Hoy toca hablar de una productoria, más específicamente elípticas. Sin más, usemos estas tres fórmulas para la demostración. Primera fórmula, se demuestra integrando. Segunda fórmula, se demuestra con variable compleja, la suma de Poisson, con polinomios, ya bien conocida. Preparaos para lo que estáis a punto de ver. Dividimos la primera fórmula entre a y sumamos entre 1 e infinito con respecto a a. Una vez que terminamos este paso, usamos las fórmulas que les mostré para expresar estas sumas, y también la serie de potencias del logaritmo neperiano. Usamos la fórmula del logaritmo neperiano, y en el lado derecho, la segunda fórmula que ya les mostré al principio. Reemplazamos, genial, nada nuevo hasta ahora. Apliquemos el teorema de la sumatoria de Poisson, que repito, ya lo demostré en otro video. De esta fórmula despejamos f minúscula de x y f mayúscula de a. Aquí les muestro las funciones. ¿Listo? Continuamos y aplicamos el teorema. Simplifiquemos los ceros. El límite de x cuando tiende a 0 de la parte resaltada, lo hallamos de la fórmula del inicio. Poniendo el límite de x cuando tiende a 0 en esta fórmula, inferimos que la constante de Euler es el límite buscado. Y reemplazamos en la fórmula de la suma de Poisson. Agarraos fuerte y no tengan miedo porque apareció una singularidad en el lado izquierdo, y se viene otra. Simplifiquemos y reduzcamos a su forma más elemental posible. Expresemos esta fórmula en productorias. ¿Y cómo hacemos esto? Cambiando el orden de la suma. Es un método análogo a invertir el orden de integración con el teorema de Fubini. En este caso, la única condición es que la suma sea convergente cuando el orden de suma cambia. Cambiamos el orden de suma, y sumamos con respecto a, con esta fórmula. Usamos esta escurridiza fórmula y volvemos en donde nos quedamos. Ya casi terminamos. Y apareció otra singularidad. Solo nos queda la pregunta: ¿cómo eliminamos las singularidades resaltadas? La respuesta es simple. Restando. Tomamos el doble de b en la misma fórmula y restamos, pero la primera singularidad lo expresamos como un límite. El método para eliminar la singularidad es restar dos valores distintos de la función en ambos miembros. En este caso basta con restar cuando b es igual a b menos b es igual a 2b. Dividamos la segunda fórmula por 2, y las singularidades se van, cuando los restamos. Y sin nada más que decir restemos la segunda fórmula hallada menos la primera, y he aquí la magia. Yo les muestro la forma final más simplificada. Simplifiquemos los pi, en ambos miembros, y usemos la simple fórmula, o fórmula de Cauchy como se llame. Y así de simple, eliminamos las singularidades, nos queda una expresión analítica, totalmente convergente, y aplicamos el límite para olvidar las singularidades. Y esta es la parte más bonita y sencilla de la demostración. Dividimos todo entre b, y aplicamos el límite de la izquierda. Dividamos entre 2, y elevemos todo a la e del logaritmo neperiano. Elevando a la e, así eliminamos los logaritmos neperianos y tenemos esta. Arreglamos la productorias, como siempre. Hagamos b igual a 1 entre raíz de 2, para concluir este video con una fórmula desconcertante.